Aplaudamos, sí. Buenos días. Diga conmigo, ríos, fuego y manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos están listos para ver eso? ¿Cuántos están listos para ver eso? La Biblia dice, creed a los profetas y seréis ¿qué? Y seréis prosperados. Y yo estoy en línea con la palabra que compartió el pastor Darley, estoy en línea con la palabra que compartió el pastor Alfonsito, y estoy en línea con la expectativa de todo lo poderoso que Dios hará en el Congreso. Su presencia, ¿qué? Su presencia inconmovible. El tema que voy a compartir hoy, y si Dios lo permite, la próxima semana, se llama hambrientos por su presencia. Diga conmigo, hambrientos por su presencia. Estamos a puertas de nuestro Congreso, su presencia, y percibo del Espíritu junto con el equipo pastoral de que Dios va a dar un giro, Dios va a dar un cambio. Estamos como cuando el Concorde se elevó y por un momento quiso pasar la barrera del sonido. Una velocidad que de pronto para un piloto no la conocía. Pero hubo un momento de expectativa. Diga expectativa. Diga, la expectativa debe crecer en mí. Porque Dios hará cosas poderosas en mi vida este año. Yo no sé cómo usted se encuentra este año, pero una de las cosas que necesitamos entender es nuestra profunda necesidad de Dios. Usted puede decir, este año me encuentro sin dirección, me encuentro en una estación donde no sé para dónde va mi vida. Me encuentro este año 2018 que estoy iniciando. Me encuentro con hábitos pecaminosos que todavía no he logrado vencer. Me encuentro estancado y no puedo crecer. Sigo con mis mismas luchas, sigo con mis mismas batallas. Me encuentro sin un claro crecimiento espiritual. Me encuentro cansado del estado actual donde está mi vida, donde está mi familia, donde está mi nación, lo que estoy escuchando en las naciones. Me puedo encontrar en situaciones de insatisfacción y puedo encontrarme donde escucho del poder de Dios, pero no veo el poder de Dios en mi vida. ¿Cuántos se pueden estar encontrando en una situación como esas en su vida? Yo les soy sincero, yo me encuentro en situaciones como esas. Pero yo creo lo que la palabra de Dios dice. Hebreos dice que todo lo conmovible será movido por lo inconmovible. Todo lo que es estable de pronto en nuestras vidas, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestra dependencia en ciertas cosas que hemos puesto en los años. Pero yo quiero decirle que todo lo inconmovible, usted lo está viendo en la pantalla, yo lo estoy viendo acá. Todo lo inconmovible será removido si dejas que Dios establezca lo inconmovible en ti. Quiero que lo lea conmigo. Léalo conmigo en voz alta. Todo. Si dejas que Dios establezca lo inconmovible en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando empieza un hambre de Dios, cuando somos saciados por el hambre de Dios. Y el Espíritu de Dios me puso un ejemplo ayer en la noche. Cuando yo estoy leyendo en la casa
y llega la hora de la alimentación, yo a veces no pienso en los alimentos porque estoy como impreso y estoy allí sumergido en el libro y no pienso en alimento. Pero cuando escucho la voz de mi esposa que me dijo: Luífer, vas a comer, tesoro, vas a comer. A veces batallo un momento en si que vengo a la comida o me quedo con el libro. Pero les soy sincero, una vez llego a la mesa y llego a la comida, ¿sabe qué sucede? Las papilas gustativas se olvidan del libro y empieza a despertarse un hambre feroz en mí que a veces ni me provoca dar gracias por los alimentos. ¿A cuánto le sucede eso? ¿Cierto que sí? Un hambre se despierta. Y yo quiero decirle que proféticamente, así tú no tengas en tu mente el Congreso, su presencia, así tú no tengas en tu mente el estar en el ayuno los próximos 10 días, yo quiero decirte que hay una voz que nos está diciendo: hey, bajen a comer. Y yo te puedo decir que en la medida en que tú dispongas y a la voz de esa dirección, hay un hambre que se va a despertar en tu vida y vas a querer devorar todos los alimentos. Necesitamos tener hambre de su presencia, hambre por ser guiados por Él, hambre por intimidad con Él, hambre por ver la justicia de Dios en nuestra nación. Necesitamos tener hambre de Dios por ver la transformación en nuestras vidas. Necesitamos tener hambre por ver el fuego de Dios, el río de Dios, pero ver la manifestación de Dios. Dígale al que está a su lado: yo tengo hambre de Dios. Salmo 42:1 dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Quiero que cuando usted lea los versículos que yo voy a estar proyectando, por favor, sienta que está masticando. Cuando yo los esté proyectando, por favor, léalos de una manera como si estuviera comiendo lo más rico que a usted le guste comer. Vuélvalo a leer conmigo. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Vamos a leer el siguiente. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Diga conmigo: separado de Él no puedo hacer nada. Los que están atrás están leyendo lo que hay en la pantalla. Muy bien, los que están en el medio. Si hay alguien que no puede leer los textos, por favor dígale a su vecino: léeme por favor los textos, porque no los alcanzo a leer. Pero lea la palabra de Dios, léala, declárela, pronúnciela. Y vamos a leer el otro texto. Vamos a leer esta frase. Esta frase la encontré en uno de los devocionales de la YouVersion y la capturé esta semana. Quiero que la lea y la medite profundamente. Uno de los regalos más misericordiosos que Dios pueda darnos es un conocimiento profundo y claro de nuestra dependencia en Él. Wow, léalo otra vez. Uno de los regalos más misericordiosos que Dios pueda darnos es un conocimiento profundo y claro de nuestra dependencia en Él. Vivir la vida cristiana se basa en nuestra total dependencia
en la gracia de Dios que recibimos a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Haga silencio un momento y deje que esa palabra penetre su corazón. Su mano un momento en alto. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por darme un conocimiento más profundo y claro de la dependencia de ti. Que mi vida cristiana se base en una total dependencia en tu gracia. Necesito tu gracia que recibo a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Este era uno de los textos preferidos del apóstol Randy cuando enseñaba la clase de visión y propósito en el curso de IMES. Él me decía siempre, Luis, me decía él, hay dos cosas que deben estar marcadas en tu vida y en la vida de los que les enseñes. La primera era Colosenses 1:28. Dice, anunciando, enseñando y exhortando a todo hombre, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Y él me decía, no te olvides que nuestra tarea en Cristo Jesús es que las personas puedan llegar y tú puedas llegar a la madurez. Pero el segundo versículo, para poder llegar al primero, era este. Primera de Corintios 1:9. Yo los estoy leyendo en una nueva Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Y dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál es el llamado que tú y yo tenemos? A tener comunión con su Hijo, a tener comunión por medio y con el Espíritu Santo. El llamado que Dios está dando a la iglesia y que nos está atrayendo es: quiero que mi pueblo tenga hambre por mí. Y el título que le puse a esta enseñanza es hambriento. ¿Y sabe qué significa hambriento? Se la voy a leer. Hambriento es una persona que tiene mucha hambre, ¿cierto? Gana y necesidad de comer, apetito o deseo de algo. Pero ¿usted también ha escuchado esa palabra cuando a usted le dice, es que usted es mucho hambriento? Se la pueden decir porque está comiendo mucho. Pero también se la pueden decir en el otro lado. ¿Y es cuál? Usted es mucho tacaño. Yo quiero decirle que su presencia ni es tacaño y Él está dispuesto a saciar, porque Él es el insaciable que sacia toda nuestra necesidad. El llamado que tenemos en este tiempo, iglesia, es un tiempo a tener hambre por Él, hambre por su presencia. Y como decía el pastor Daley, esa hambre viene porque su mismo espíritu nos está atrayendo hacia Él. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis. Que esta semana sea una semana donde todos como iglesia estemos dispuestos a buscarle a Él. Decirle que llene, que me sacie, que Él sea el todo suficiente para mí. Y el primer bloque de lo que voy a hablar tiene que ver
por ser hambrientos de su presencia para ser guiados por Él. Nosotros en Comunidad Cristiana de Fe Misión Suramérica somos una iglesia doctrinal y bíblica, pero en experiencia somos una iglesia pentecostés. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en los dones, creemos en los milagros, creemos en las señales, creemos en los prodigios, creemos en hablar en lengua, creemos en que el Espíritu todavía está vigente y Él continúa hablando. Tú eres parte de esta familia. Diga: soy doctrinalmente bíblico, pero en experiencia pentecostal. Amén. En este lugar es donde tú estás. Esa es nuestra identidad, nuestro sello. Y uno de los grandes temas que el apóstol Randy nos ha enseñado y nos dejó fue aprender siempre a depender de la guía de Dios. Entonces quiero hablarle por unos momentos. No le voy a hablar del curso que arranca próximamente, el curso de cómo ser guiado por el Espíritu Santo, ni le voy a dar todo este libro hoy, que lo puede adquirir a la salida. Cómo ser guiado por el Espíritu Santo. No le voy a dar todo eso, pero quiero llevarle a algo que el Espíritu de Dios quiere confirmar, afirmar y rearguir, y es nuestra necesidad de escucharle siempre a Él. La comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten que han perdido la comunión? Yo no estoy diciendo si usted ya hizo la comunión. Le estoy preguntando, ¿sientes que la comunión, el depender totalmente de Él en toda circunstancia, en toda decisión? Y quiero que abramos Hechos 13, porque el libro de Hechos 13 nos va a mostrar algunas pautas de lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. Por favor, ábralo en su Biblia. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene una Reina Valera, de pronto lo va a encontrar un poco diferente, pero los mismos principios que voy a estar impartiendo están allí. Entonces, ¿cuál es la serie que voy a dar hoy? Hambrientos de su presencia, de ser guiados por Él. Hechos 13 del 1 al 4 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Imagínese esas bellezas que Dios había transformado y los había convertido en apóstoles, en maestros y profetas. Dígale al que está a su lado: tenme paciencia. Dios todavía no ha terminado conmigo. Wow. ¿Sabe que cuando estuve estudiando cada uno de estos personajes, de dónde venía, el que más se salvaba era Bernabé? Pero mire lo que dice: y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial que los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Vamos a encontrar algunas características de algo que Dios quiere reafirmar de pronto en su vida, de pronto corregir, pero de pronto también quiere recordarle. ¿Sabe que uno de los peligros es quedarnos con lo que ya conocemos y no volver a mirar lo que conocemos? Y una de las cosas que necesitamos aprender para tener hambre es hambre de poder ser guiados por Él. Hablar de hambre de su presencia es hablar de tener hambre por ser guiados por Él. ¿Y qué es lo que sucede en el libro de Hechos?
Este libro parte en dos la historia de Hechos. Hechos 2 empieza con una gran convocatoria de hambre. Una gran convocatoria donde Dios le dice al pueblo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque voy a derramar de mi espíritu, voy a derramar la promesa de Hechos del libro del profeta Joel, que el pastor Darley lo habló. No se vayan. Y hubo 40 días de hambre, 40 días desesperados, esperando la promesa de Dios. De pronto algunos se quedaron porque no sabían para qué deberían quedarse. O simplemente porque estaba allí su amigo o su familiar o su hermano. Pero yo creo que en la medida en que el pueblo empezó a buscar a Dios, el hambre empezó a ser suplida. Y vino el derramamiento del Espíritu Santo, vino todo lo que nos habla el libro de Hechos, de la extensión y del poder de la iglesia en el libro de Hechos 2. Pero en Hechos 13, esa expansión de Hechos 2 hizo que la iglesia provocara uno de los grandes avivamientos. Pero uno de los grandes avivamientos se estaba a punto de soltar en Hechos 13. De Hechos 2 al 12, el personaje principal que podemos notar es el apóstol Pedro. No quiere decir que no vuelva él a ser nombrado, pero en Hechos 13 sucede algo, hay una transición. Y en Hechos 13, la iglesia necesitaba tomar una decisión. Usted estudia el texto y ustedes ven que la iglesia tomó una disciplina espiritual y era la de ayunar. Pero dice que ellos también adoraban al Señor. Había un ambiente de la presencia de Él, adorándole, reconociendo su majestad, su poder, su autoridad. Pero una de las cosas que me puse a estudiar bien a fondo, ¿por qué estaban allí maestros y profetas? Ellos estaban buscando tomar una decisión. Diga, tomar una decisión. Porque una vez tú tomes una decisión, te quedarás y serás ya conducido por esa decisión. La iglesia necesitaba preguntarle a la cabeza de la iglesia. La iglesia necesitaba preguntarle a Jesús, que es la cabeza de la iglesia: bueno, Jesús, ¿y ahora qué movimiento vamos a dar? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos como iglesia? Y esa es la misma pregunta que un equipo se estaba haciendo. ¿Para dónde vamos ahora? Y de pronto, por el nivel de la cultura, de los personajes, de pronto algunas cosas que la cultura estaba mostrando, las circunstancias, de pronto necesitaron tomar un tiempo y decir: vamos a quietarnos y vamos a buscar al Señor, que es la cabeza de la iglesia. Y quiero decirte que ese mismo equipo puede ser tú y tu esposa, tú y tus hijos, tú y tus socios. Imagínense si un socio no es cristiano. Y yo creo que el libro de Hechos nos muestra la dependencia de Hechos 13, nos muestra la dependencia total que ellos necesitaban tener. Cristo, tú eres la cabeza de esta iglesia. Tú nos has puesto como ministerios para apacentar, conducir y facilitar tu obra. De pronto hay tantas ideas, hay tantos planes en nuestra cabeza. Espíritu Santo, muéstranos y guíanos para dónde vamos. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vamos en el 2018 y 20? ¿Vas para dónde va Vicente? Y esa puede ser una pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Para dónde vamos? Pregúntate, ¿para dónde vamos? Algunos no saben para dónde vas. El mejor bus que aparezca o la cualquier ruta, se montan en esa ruta y se van. Pero la iglesia necesitaba tomar una decisión y era saber para dónde vamos.
Pregunta a tu propia vida, ¿para dónde voy? Porque yo me he encontrado en etapas donde he sabido para dónde no ir, o para dónde a veces creer que debo ir. Y me he visto confrontado con decisiones que a veces he querido tomar, de todo tipo, personal, ministerial, económica, si compro o no compro, si la mando a estudiar, no la mando a estudiar, dónde hago, qué hago. Y todos nos encontramos en momentos de decisiones, pero todos necesitamos aprender la dependencia absoluta al Señor Jesucristo, y Él por medio de su Espíritu Santo nos va a guiar amorosamente, o si no, a los trancazos. Pero nos va a guiar a su plan, nos va a guiar a su propósito. ¿Me está entendiendo lo que quiero compartirles hoy? ¿Para dónde voy? Quiero decirle que esa decisión en ese momento trajo unas consecuencias tan tremendas que usted y yo somos partícipes de esa decisión. Porque ellos escucharon al Espíritu Santo. Ellos oraron, ellos ayunaron, y ahí dice que el Espíritu Santo dijo. Y yo no le voy a enseñar las muchas maneras en que el Espíritu Santo habla, porque usted lo va a poder hacer en el curso que está como ser guiado por el Espíritu. Hay más de 15 maneras como el Espíritu de Dios nos habla. Prográmese para estar este año en el programa del Instituto Ministerial del Espíritu Santo. Si ya lo hizo, yo le animo. Para mí este es un libro guía siempre. Lo cargo, lo tengo en mi casa, lo abro. Tengo un folletico que es súper especial. ¿Cómo tomar una decisión por fe de acuerdo con la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo? Del apóstol Randy. Necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo les dijo, pero antes de pensar qué les dijo el Espíritu Santo, ¿qué tanto habría en la cabeza de ellos? ¿Qué tanto habría en las decisiones? Bueno, Señor, necesitamos predicar el Evangelio hasta lo último de la vida. Pero Señor, ¿cómo lo haremos? ¿Con qué recursos lo haremos? ¿A quién enviamos? Y piense en las decisiones que usted debe tomar en la empresa. En las decisiones que usted debe tomar, ¿me caso con este o no me caso con esta? ¿Es la indicada o no es la indicada? ¿Tendrá para mantenerme o no tendrá para mantenerme? ¿Me está entendiendo? Yo quiero que usted vea este ejemplo de Hechos 13 a la vida diaria. ¿Qué hago, Señor? ¿Y ahora qué ruta tomo? ¿Cómo? Pero la guía dice que el Espíritu Santo les dijo, en un ambiente de ayuno, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les estoy encomendando. Y dice que volvieron a ayunar y le impusieron las manos y los enviaron. Y eso trajo un gran avance en el Asia Menor, en Grecia, en Roma, en España, de donde usted fue conquistado. De España. Pero el Evangelio se extendió. Plantaciones de iglesias se dieron. Un gran movimiento de plantación de iglesias se dio. Cartas tuvieron que fueron escritas para que tú y yo pudiéramos estar hoy leyendo las cartas que Pablo le escribió a Efesios, a Colosenses, ¿cierto? A los Filipenses. Ese fue el fruto de esa decisión. Entonces necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Necesito ser guiado y necesitamos tener hambre y sed por ser guiados por Él. ¿Me está entendiendo? Quiero darle en dos factores algunos puntos cortos de cómo debo ser guiado y cómo no debo ser guiado. Me quiero centrar en algunos. ¿Qué debo hacer para ser guiado? Le recuerdo, no le estoy dando el curso de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Dura 4 semanas, 4 o 5. 4 semanas. Pero le quiero dar algunas pautas, porque percibo del Espíritu de Dios que necesitamos pararnos en la dependencia y acabar con la dependencia, en la independencia que tenemos como personas, y buscar su guía y su dirección. ¿Qué debo hacer para ser guiado por el Espíritu Santo? Primero,
la pastora Gisela nos dejó un buen preámbulo la semana pasada. Ese fue el corazón de su mensaje. Reconocer el derecho que tengo como hijo de Dios. El derecho que tengo como hijo. ¿Y cuál es el derecho? Pues todo, Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Salmo 23, 1-3. El Señor es mi pastor. Hoy mi princesa, mi hija está enseñando en la iglesia infantil sobre este tema. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Diga conmigo, me guía por sendas correctas. Entonces lo primero que debo entender es que soy hijo y como hijo necesito reconocer que Él como papá me va a guiar. Yo estoy agradecido con el Señor porque mi hijo ha decidido en su corazón dos cosas. Cuando son cierto tipo de decisiones de cierto perfil para su vida, él ha determinado preguntármelas a mí. Entonces ayer me llamó, estaba en el centro y me dijo, papá, ¿compro o no compro esto? Y yo le pregunté, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Qué percibes que el Señor quiere que hagas? ¿Es necesario? ¿Es útil? Pero pongo este ejemplo para que usted pueda entender que usted tiene un papá que desea lo mejor para su vida, un papá que le quiere guiar, un papá que no le va a dar serpientes si usted le pide pan. Entonces entienda que tiene el derecho como hijo de ser guiados. Hambre y sed por ser guiados, porque somos hijos. Querer ser guiado y estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. Querer ser guiados y estar dispuestos a lo que Dios diga. Yo me imagino esa reunión de estos 4 o 6 varones pensando hacia dónde vamos como iglesia. Y yo creo que tuvieron que tener un momento de decidir. Si Dios nos guía, si Dios nos dice, lo vamos a hacer. Porque no solamente necesitamos querer ser guiados por Él, necesitamos también hacer lo que Él me diga. Salmo 48. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Juan 17:17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Entonces, el querer ser guiado por Dios, ¿qué tiene que ser? Número 1, reconocer que Él es la cabeza. He estado estudiando el libro de Efesios y de Colosenses a profundidad. Y una de las cosas del libro de Colosenses es de Efesios, es mostrarnos el misterio de Dios en Cristo. Y es el misterio de que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién aquí es la iglesia? Él es la cabeza de nuestras vidas. Necesitamos aprender a ir en comunión, a depender absolutamente de lo que Él está hablando a nuestras vidas. Él es nuestro modelo de obediencia. Ahora, para traer el balance, que es uno de los puntos que voy a hablar más adelante, necesito ir primero a mi dependencia con Dios, pero necesito también depender del cuerpo de Cristo. Dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y yo me imagino, yo percibo que el Espíritu de Dios está hablando a No, que no mandemos a Pablo, no, mire a Saulo, mire ese hombre. Pero yo me imagino el cuerpo de Cristo hablando entre ellos y diciendo, no, Dios ya ha trabajado, mira lo que Dios está haciendo. Y creo que se tuvo que haber hecho un consenso, una decisión dentro del cuerpo para asegurar que lo que el Espíritu Santo estaba confirmando era lo correcto.
Entonces la guía de Dios siempre está dependiendo de Cristo como nuestra cabeza, pero también necesitamos aprender a estar en sometimiento mutuamente con el resto del cuerpo de Cristo, para que vamos creciendo en amor, como habla el libro de Efesios. Pero a veces, ¿de quién depende usted para las decisiones? Las circunstancias, la cultura, lo vamos a ver ahorita. Ahora, separar tiempo para ser guiados, separar tiempo. El libro de Hechos dice, lo que vemos en el trasfondo es para dónde va la iglesia de Antioquía, para dónde va. Y yo creo que lo primero que tuvieron que hacer, bueno, yo creo que estamos un poco confusos para dónde vamos con esta decisión, o tenemos varias cosas en la cabeza. Y lo primero que ellos dicen es, pues vamos a separar un tiempo y vamos a separar un espacio. Vamos a vernos en la casa de Bernabé y vamos a tomar un tiempo y vamos a orar, ayunar, vamos a ministrar al Señor y vamos a dejar que Él nos hable. Por eso, la importancia de separar tiempos para ser guiados por Él. Miremos algo que quiero compartirles: el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Porque una de las disciplinas espirituales que la iglesia de hecho hacía era la vida de ayuno. Jesús fue el modelo de ayuno. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ayunó 40 días. Jesús nos invita a ayunar. Es una de las disciplinas que la iglesia debe desarrollar. Y debo darle alguna pequeña definición de lo que es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Esta es una de las muchas que puede haber. La experiencia de abstenerse de forma voluntaria de comer o satisfacer algún otro apetito para dar espacio a Dios en nuestra vida. En el ayuno se aprende a controlar diversos apetitos y someterlos a Dios. Quiero que lo vuelva a leer usted solito. Léalo un momento. Léalo. ¿Tiene usted por allí algún apetito que necesite entregarle al Señor? Diciembre nos deja un poquito pasado de kilos, aunque esa no es la motivación para ayunar. Pero también muestra nuestra condición de hambre que tuvimos. Primeramente, el ayuno significa abstenerse de comer, de dejar de comer voluntariamente con el fin y el propósito de buscar al Señor. Principalmente puede ser comida. Si usted quiere saber más sobre el ayuno, el año pasado, en enero, la segunda semana, yo prediqué todas 2 semanas sobre el ayuno. Por favor, vaya a nuestra página web, en YouTube también, y busque a ayunar. Porque no me voy a quedar tampoco en este tema. Pero vaya, busque esta semana, en vez de leer, de estar viendo tanto Netflix, por favor, busque mejor YouTube un ratico y busque la prédica. ¿Cuál serie se está viendo? La radio, la W. Sabe que es un deleite escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero en segundo lugar, notamos que es una abstinencia sin especificar de qué entonces es el ayuno. Es negarnos a algo más que solamente comer cualquier cosa que nos satisfaga, con el propósito de ofrendarlo al Señor. Cierta comida, televisión, cine, internet. ¿Sabe qué me pidió el Señor a mí? Que cerrara todas las redes sociales por estos 30 días. Puede ser que usted las necesite. De pronto no tiene que ser para usted tampoco. Pero en su esencia está relacionada con los alimentos. Entonces, una de las cosas
es poder proveer espacios. Y yo creo que este equipo se apartaron por un momento porque necesitaban hambre de ser guiados, de escuchar la voz de Dios. ¿Para dónde vamos como iglesia? ¿Para dónde voy como familia? ¿Para dónde voy si compro o no compro esta casa, si compro este carro? Si me meto con este hombre, si me meto con esta mujer, ¿es la correcta? Créame que si aprendemos a tomar un poquito de tiempo y hacer esta no estaremos llorando más adelante. Entonces, parar. Otro punto. Buscar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. Suena como fácil, ¿no? Buscar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. ¿Por qué? Salmo 119, 105 y 133. Tu palabra es una lámpara que me guía, mis pies una luz para mi camino. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine. Entonces, ¿qué necesito? Buscar. Principalmente necesito buscar en mi tiempo de ayuno, estar comiendo ¿qué? Palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mucha gente está hambriento de ser guiado por su espíritu y está buscando señales. Pero lo primero que debemos estar buscando es los tesoros de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no le va a decir el nombre con el que usted se debe casar o el tipo de carro que debe comprar o en qué barrio debe comprar la casa. Pero el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, sí le va a traer los principios de la palabra de Dios. ¿Con quién me hago socio? ¿Qué te dice la Biblia si te asocias o no te asocias? ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dices con este hombre si te casas? No, es que a él le gusta el baile, le gusta lo uno, lo otro. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice sobre esa sociedad? ¿Qué te dice? ¿Ese socio de pronto le gusta no pagar los impuestos? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser nuestra guía. Salmo 25:9. La actitud que debemos tener al reconocer que necesitamos ser guiados por Él. Guía a los ¿qué? A los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Otro salmo dice que hay caminos que al hombre le parecen ser caminos de bien, pero su final es camino de perversidad. Entonces necesitamos ¿qué? Una actitud humilde. Romper con la arrogancia, con la presunción, porque ese es algo con lo que quiero terminar el mensaje. Aprende a escuchar la respuesta de Dios. Aprende a escucharla. ¿Por qué? Porque somos muy dados a hablar, hablar y hablar y hablar. Pero somos muy poco dados a esperar, esperar y esperar. Nuestro afán, la ansiedad, la preocupación no nos deja esperar. Y sabe que una de las cosas que estoy trabajando en mi vida es aprender a esperar. Calla delante de Jehová. Espera en Dios. Vamos a mirar Job 33, 14 al 16. Pues Dios habla una y otra vez. Y piense por un momento, Señor, pero es que no me respondes. Y yo creo que Dios está diciendo, pues yo hablo una y otra vez. Lo que pasa es que no me escuchas. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Cuando mi hijo o mi hija me llama o mi esposa me llama, así no la esté viendo físicamente, reconozco su voz. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Necesitamos dependencia absoluta en Él. Entonces, habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas, mientras están acostadas, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. No le voy a hablar de este punto sobre las maneras como Dios habla,
pero necesitamos aprender a esperar una respuesta de Dios. Aprender a esperar una respuesta de Dios. Aprender a esperar la respuesta. Ahora, permítame compartir solamente un punto de este punto. Ya les hablé de lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Reconocer el derecho que tengo como hijo, querer ser guiado y estar dispuesto a hacer lo que Él me diga que haga, separar tiempo y espacio para ser guiado. Créame, usted no quiere ayunar, se lo garantizo, usted no quiere. Su carne no desea ayunar. Usted dice, no, eso es del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, cuando ayunéis, no cuando ayunaron, cuando ayunéis. Pero si usted no hace una tareita que les estamos dando hoy, un separador con un compromiso para ayunar, y usted va a hacer ese compromiso para ayunar porque quiere dependencia e intimidad con Dios. Esta es la primera parte de este mensaje, hambre por Dios, y es de ser guiados por Él. Separe una fecha de estos 10 días o todos los días. Si no lo hace, créame que no lo va a hacer. Pero si usted está consciente que el Espíritu de Dios nos ha hablado como iglesia, usted va a responder, así no tenga hambre. Separe una fecha. Mañana empieza el ayuno. Separe el tiempo. Mediodía, todo el día, 2 días, 3 días. Prepare sus propósitos de ayuno. Vamos a ayunar por muchos temas, por muchos énfasis. Pero quiero que esta semana usted busque al Señor. Como uno de los puntos es buscar su guía. Separe. ¿Cuántos necesitan tomar decisiones o cuántos ni necesitan porque no saben para dónde vas? Separe. Comprométase. Separe tiempo. Otro punto de los que les he hablado es busque la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que sea mi guía. ¿Qué quiere decir eso? Traiga la Biblia, abra la Biblia. La hay de diferentes formas, maneras, versiones. En los celulares es una bendición. Aprende a escuchar la respuesta de Dios. Aprende en el silencio a quietarnos y a aprender a escuchar de las muchas maneras, de las 15 que enseña nuestro curso, cómo sería. Pero déjeme compartirle algo sobre esto que quiero terminar. Lo que no debo hacer para buscar la guía de Dios. Lo que no debo hacer. No puedo seguir una cultura que no sigue a Dios y busca sustitutos de Él. ¿Sabe que cuando estuve pensando en el libro de Hechos 13, la iglesia, el pueblo cristiano se hallaba en medio de una cultura y era la cultura del Imperio Romano? Y si uno mira un poco las prácticas del Imperio Romano, uno se da cuenta que era un pueblo muy basado en la adivinación, porque venían de otras culturas también como los de Babilonia. Yo me imagino a uno de los que estaba allí en el concilio, en ese equipo para tomar la decisión. Dice que fue amigo cercano ¿de quién? De Herodes. Entonces, imagínense cómo ellos aprendían, cómo tomaban las decisiones. Porque la cultura de hoy en día nos está llevando a tomar decisiones. Hoy existen estrategias de mercadeo para llevarte a tomar decisiones. O sea, para que usted se engrampe con la deuda. ¿Me está entendiendo? Para que usted se engrampe con la deuda. Hay estrategias de mercadeo. Entonces, no puedo seguir una cultura que no sigue a Dios y busca sustitutos de Él. Éxodo 23:2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad
Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Entonces, ¿cómo tomo esa decisión? ¿Estoy siendo influenciado o estoy influenciando? Las decisiones que estoy tomando, ¿cómo las estoy tomando? ¿Por influencia? ¿Por lo que veo en otros lugares? ¿Por lo que percibo en otros lugares? ¿Por lo que aparece en internet? ¿Sabe que YouTube le interesa que nuestros niños se metan a YouTube? ¿Sabe por qué? Porque son los clientes número uno. Ellos saben que los hijos, cuando se meten a YouTube, ellos tienen segmentado el mercado para poder capturar y buscar ciertos productos que a usted en los días le aparecen diciendo a sus hijos: papá, ¿por qué no me compra esto? Papá, ¿por qué no me compra esto? La cultura. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Hombre, es que este socio mío no tiene la misma mente que yo tengo, no tiene los mismos principios, no ve la misma forma como yo veo el mundo, y eso se llama cosmovisión. Los amigos con los que me mantengo. Y la pregunta que yo me hago: ¿me debo alejar de los amigos? No. En el mundo estamos, mas no somos del mundo. Pero no debo tomar sus valores y su cultura. No debo tomar sus principios. Debo ser agente de influencia. Pero déjeme ir a algo que quiero centrarme y terminar. El rey de Babilonia, Ezequiel 21:21. El rey de Babilonia ahora se encuentra donde dividen los dos caminos. Está indeciso sobre quién atacar, a Jerusalén o a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ojo, porque usted dice: no, yo ya no tengo ese problema. Yo ya no busco la adivinación. Ellos revuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados. Pues déjeme decirle que los que comen hígado, el único hígado rico es el encebollado. Pero una de las características que ellos tenían era la adivinación. La adivinación. Y hoy en día la gente está buscando sustitutos para ser guiados. El horóscopo, las cartas, el tarot, la línea psíquica, el medium, el clarividente, que le lean el chocolate, que le lean el café. ¿Sabe que estuve investigando sobre algunas formas como la gente es guiada? Hay alguna que me dejó sorprendido. Déjeme darle el nombre: escatomancia. ¿Usted ha escuchado esa? Por favor, perdónenme. Ir al baño, hacer popis, cogerlo en un frasco y llevarlo a donde el adivino para que le diga para dónde va su vida. Pues quiero decirle que se va a ver muy negro su futuro. Perdónenme. El horóscopo. Yo me encuentro todavía la gente y me dice: ¿cumpliste año? ¡Ay, de Capricornio! Yo le digo: de Cristo, mi hija, de Cristo. Y todavía hay cristianos que cogen el país y por allá le dan la vueltica al horóscopo. Escúcheme esta parte. Porque usted dice: adivinación, hechicería. No, yo ya no juego con esa. Ya, esa etapa superada, ¿cierto? Pero vamos a mirar otra perspectiva de la adivinación y la hechicería. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Agárrese duro. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezca holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer
vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como que me lean el chocolate, como que me lean el tarot. La rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado hoy como rey. Adivinación. No obedecer y prestar atención a lo que Dios nos dice es rebeldía y es comparada con la adivinación. Cuando estoy buscando guía fuera de Dios, se llama adivinación. Adivinación es intentar encontrar tu futuro sin la fuente y dirección que Dios da por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces, ¿soy un adivino? ¿Puedo estar cayendo en esta condición de adivinación? El pecado de rebeldía, el pecado de arrogancia, el pecado de no obedecer lo que Dios me está hablando por medio de su palabra es comparado a la adivinación. Y mejor es prestar atención. Y esto nos lleva, amados, a tener una vida un poco más despacio. Créame, yo estoy aprendiendo y me he propuesto aprender un poco más. Pero esto me lleva a llevar una vida más despacio. Porque necesitamos aprender a no caer en condición de arrogancia, de creer que tengo el control sobre mi vida, para dónde va la vida, para dónde va el ministerio, para dónde conducir a mi familia, si me meto o no me meto en este negocio. Porque la rebeldía y la desobediencia está comparado a esto. Póngase de pie un momento. No puedo seguir a mis amigos que no son guiados por Dios. No puedo seguir a mis amigos que no son guiados por Dios. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. La importancia de los grupos de conexión, los hermanos maduros, los hermanos que ya han pasado por ciertas experiencias de vida. Hoy en día somos influenciados por los amigos, por las decisiones que ellos hacen. Métete en este negocio, métete en este avión, ¿cómo es que se llama hoy en día? En esta cadena. No puedo seguir a mis amigos si no son guiados. Hoy temprano me levanté a escribir esto. Jesús es nuestro modelo. Jesús sabía la identidad que tenía como hijo y dependió siempre de la dirección de su Padre Celestial. Reconoció la necesidad del Espíritu Santo, su guía y su dirección para hacer la voluntad del Padre. Jesús disfrutó la comunión con el Padre, apartándose en tiempos de oración, ayuno y silencio. Dependió de la palabra del Padre, la declaró, dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, Jesús no se dejó atrapar por la cultura, fue contracultura. Defendió todo aquello que sustituía la guía del Padre. Enseñó a caminar en absoluta voluntad al Padre y nos lo demostró caminando en obediencia, caminando hacia la cruz, para que tú y yo podamos recibir
la vida de Dios por medio de la regeneración de nuestro espíritu. Él nos dio una nueva vida. Los familiares, los amigos, las circunstancias y sentimientos no lo apartaron de la voluntad divina. Caminó una vida de amor en obediencia absoluta al Padre. Jesús es mi modelo de tener hambre por la guía del Espíritu Santo. Tú vienes nuevo, vienes por primera vez. Jesús es la guía. Él es nuestro modelo a seguir. Él es mi estandarte. Por eso necesito apartarme y tener tiempos de comunión con Él. No solamente porque me quiere guiar, de eso estaremos hablando la otra semana, sino porque también me quiere transformar. Yo he hecho listas de cosas que necesito cambiar y sé que cuento con la gracia de Dios para cambiarlas, porque su meta más alta es llevarme a la imagen de Él, y yo estoy convencido que lo voy a lograr por su simple e infinita misericordia y gracia, y yo creo que tú también lo vas a poder hacer. Quiero terminar con una oración que hice anoche, y ore conmigo. Cierre sus ojos y repita conmigo: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Señor, tengo hambre de ti. Ayúdame a vivir una vida en total dependencia. Dependo de tu gracia que recibo a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Gracias por hacerme tu hijo y guiarme. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Perdóname por manejar mi vida sin contar contigo. Ayúdame a descansar y permanecer quieto. Dígalo, permanecer quieto solamente en tu amor. Dame tu gracia para permanecer en una vida de comunión, de deleite, en oración, ayuno. Susurra tu voz en el silencio de mi corazón. Espíritu Santo, guía mis pasos y enséñame a cómo vivir una vida para tu gloria. Perdóname por las decisiones que he tomado, guiados por la cultura y porque he buscado otros sustitutos para saber tu dirección en ciertas áreas de mi vida. Perdona mis afanes y mis ansiedades que no me permiten escuchar tu voz, por no obedecer y prestar atención. Me arrepiento de mi rebeldía. Gracias por tu sangre preciosa que me abre camino para tener comunión con tu presencia y descansar en tus brazos amorosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levante sus manos y haga un momento de silencio. Yo te busco, Señor. Yo te busco. Yo te busco, Señor. Yo te busco. Despierta hambre, Señor, en nosotros. Despierta hambre, Señor. Despierta hambre, dile: tengo hambre, Señor, despierta hambre. Y quiero que cantemos esa canción como un reconocer de Él, de apertura de estos 10 días de ayuno, de hambre. Te busco,
Yo te busco con fuego mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo. Te necesito, te amo más que a mi ser. Señor, declaramos que estos 10 días de ayuno y estos 30 días de oración, tú vas a despertar un hambre mayor y vas a atraernos hacia ti, Señor, por tu simple gracia y misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por hablarme, por guiarme, por susurrarme. Y gracias por este tiempo de guía, Señor. Gracias por este tiempo de transformación. Gracias por este tiempo de intimidad. Gracias por este tiempo de clamar por la justicia de Dios. Gracias porque nos vas a llevar a decidir correctamente aún cómo votar, Señor. Cómo votar para Senado, para Cámara, cómo votar para presidente. Nos vas a guiar, vas a poner el hombre y la mujer que tú deseas en nuestra nación. Por eso, Señor, te buscamos, te buscamos, te buscamos, te buscamos. Dígale: te buscaré, Señor, te buscaré, te buscaré. Apartaré mi agenda, mi tiempo, distracción. Cerraré de pronto el internet, te va a guiar el Señor. Apagar el televisor, leer el periódico. Pero te buscaré, Señor, te buscaré, porque te quiero a ti, Señor. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile con todo tu ser: te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Señor, visítanos con tu presencia inconmovible, Señor. Agéndate para el Congreso su presencia, agéndate. Pide permiso como si necesitaras irte para vacaciones, o porque te salió un viaje, o porque te regalaron un tiquete para ir a Rusia a ver el mundial. Agéndate al Congreso y vamos a creer que Dios va a hacer algo poderoso, iniciando desde ya en tu vida. Que el Señor les bendiga, les guarde y que haga brillar y resplandecer su rostro, su presencia sobre ustedes. De 8 a 12. Iglesia, el tiempo de ayuno congregacional es mañana de 8 a 12, entrada por la oficina, por el lado de acá, y estaremos en este lado corto también de 8 a 12. Gracias.
Y atrás se están inscribiendo para el Congreso, para que por favor se acerquen. Congreso, su presencia, las inscripciones